Hermanos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar conmigo en este tema. Digo buenas noches porque hoy estoy grabando por la noche. Vengo de hacer pues varias cosas, entre ellas visitar a una persona muy importante para nosotros. Estuvimos con mi esposo visitando a una familia que hace unos meses estuvimos llevando la comunión. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de estar con ellos y voy llegando yo con mucho gusto, con muchas gracias y bendiciones que el Señor nos regala, a mí me regala, me nutre cuando estoy con las personas. Y sabemos que cuando hay una persona enferma en un hogar, pues el Señor se derrama con muchas más bendiciones para el enfermo y para la familia que está ahí. Y bueno, pues por eso es que estoy hasta este momento grabando el tema de hoy, que pues para mí es muy importante por el momento que vamos a vivir en unos días, que es pasión, muerte y resurrección. Todos sabemos que el Señor vivió estos tres momentos que vamos a volver a vivir con Él ahora en estos días santos, viernes, sábado, domingo. Esta semana que es para nosotros la más importante de todas las semanas del año, porque en esta semana vivimos y acompañamos al Señor a través de esa pasión, de esa muerte y de esa resurrección. Y fíjense, hermanos, yo me puse a pensar cuando estuve escribiendo este tema que todos, absolutamente todos los seres humanos, en el transcurso de nuestra vida terrenal, vivimos una pasión dolorosa, por diferentes motivos, por abandono, por enfermedad, por muerte de un ser amado, por pérdidas materiales, por muchos motivos, pero cada uno tenemos una pasión que hemos vivido o vamos a vivir. Quizá en este momento tú que estás escuchando el tema estés en ese momento de tu pasión. Probablemente eres de las miles de personas que han perdido un ser amado por esto de la pandemia o por otros motivos. Probablemente seas alguien que padece una enfermedad progresiva, mortal, incurable. Quizá tu matrimonio se terminó y estás en un proceso de divorcio. O probablemente hayas descubierto el engaño de la persona que jamás pensaste que te hubiera podido engañar. No sé. ¿Podría yo seguir en esta serie, esta lista de cosas, sin saber exactamente cuál es el motivo por el que tú estás viviendo esta pasión dolorosa? Y quiero decirte, para consuelo tuyo, que todos, absolutamente todos los seres humanos, antes o después, vamos a vivir nuestra pasión dolorosa. Probablemente seas tú hoy el que la está viviendo. Probablemente todavía no la vivas o ya la viviste. Esa pasión que el Señor ha permitido, ese dolor, ese sufrimiento que Dios ha permitido. Porque es a través de esta pasión que el Señor te va a regalar
un cúmulo de gracias, de riquezas, de dones. Yo recuerdo que cuando a mí me decían esto en los momentos de la pasión dolorosa, de la enfermedad de nuestra hija, yo no quería aceptar estas gracias, estos dones del Señor. Yo quería que se acabara el dolor de mi hija, el dolor y el sufrimiento de nosotros. Eso era lo que yo quería. Yo no entendía cómo es que a través de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta enfermedad, había gracias, bendiciones y dones del Señor. No lo entendía, hermanos. Y no lo entendía porque ese dolor, ese sufrimiento de mi hija, de mis hijos, de mi esposo, no me permitía ver más allá de esto. Había desesperación, había desconsuelo, a veces había desesperanza, falta de fe y de confianza en el Señor. Todo esto es parte de la pasión. Y aunque todo mundo llegaba y nos decía que Dios estaba con nosotros, que Dios no nos iba a dar más de lo que podíamos resistir, que Dios nos estaba llenando de gracias y de bendiciones a través de ese sufrimiento que teníamos, yo no lo entendía, mucho menos lo aceptaba. No entendía nada. No entendía la voluntad de Dios para con nosotros. A veces sentía que Dios se había olvidado ya de nosotros, que no estaba con nosotros y mucho menos con mi hija, que estaba ahí prostrada en el sufrimiento permanente, día y noche. No lo entendía, hermanos. Si yo en ese momento hubiera escuchado este tema, les puedo asegurar que no hubiera comprendido lo que me estaban diciendo. Hoy han pasado casi 10 años de que vivimos esta dolorosa pasión. Pero a través de esos 10 años ha habido mucha muerte a ese dolor, a esa tristeza, a ese no tener a la persona amada, a esa separación. Ha habido muerte a todos esas cosas que en un momento me atormentaban. Y es gracias a esa muerte que ha habido que hoy puedo decir que he resucitado. He resucitado y me he convertido verdaderamente en una mujer nueva. Una mujer que alcanza a ver esos dones, esas gracias, esos regalos, eso de lo que estuvo rodeada la pasión que vivimos. Aunque en ese momento no lo podía ver, aunque en ese momento no era capaz de reconocer ni siquiera la presencia de Dios en nuestra vida. Hoy es gracias a esa pasión, a esa muerte que hemos y que yo he resucitado. Porque es necesario morir para poder resucitar, hermanos. Es necesario morir para convertirnos en hombres y mujeres nuevas, que podamos vivir por y para Dios, y que podamos vivir en plenitud en todo aquello que Dios nos pide. Pero no es hasta el momento en que yo acepto que debo vivir la pasión
mi pasión, mi dolor, mi sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo, que puede empezar a ver este cambio en mí. Antes no se puede dar este cambio. Nadie puede hacer este cambio por mí. Solo yo, si así lo decido y si así lo acepto. Cuando yo acepto que debo vivir esta pasión, empiezo a aceptar el dolor. Empiezo a aceptar el sufrimiento. Y dice Santa Faustina, y ese sufrimiento deja de ser sufrimiento. Cuando yo empiezo a vivir en el hoy, no en el ayer, ni en el mañana, empiezo a aceptar la voluntad de Dios. Ese Dios que está en mi hoy. Ese Dios que me permite estar viva hoy, con todo lo que esto implica, con todos los sufrimientos, los dolores, las enfermedades, las carencias y las necesidades que tengo. Es cuando empiezo realmente a unirme a este Dios que ha estado tan cerca de mí. A este Dios que no me ha dejado ni un solo minuto de mi vida. Ni un solo minuto. Y que me ha acompañado de manera especial en el momento del dolor, del sufrimiento, de la desesperación. A este Dios que no me ha soltado ni un instante, aunque pareciera que sí. Aunque yo lo haya soltado, Él no me ha soltado. Y es en ese momento del dolor, de la tristeza, del desconsuelo, cuando más presente está Dios en mi vida. Y cuando las personas que te aman se acercan a decirte esto, dices, pero ¿cómo es posible que un Dios que me ama esté permitiendo tanto sufrimiento en mi vida? Ahí es cuando tenemos que encontrar el para qué de todo esto que el Señor está permitiendo. ¿Qué fruto va a sacar de todo esto? ¿A qué tengo que morir para resucitar? Dice en el diario de Santa Faustina que el sufrimiento es el tesoro más grande que tenemos. Y no lo queremos aceptar, hermanos. No queremos tener sufrimiento. Queremos vivir una vida de comodidad, de placer, de no dolor, de no sufrimiento, de no renuncia. Cuando esto no nos lleva a tener nada en las manos. Porque cuando no hay sufrimiento, no hay tesoro. Porque el sufrimiento purifica el alma, hermanos. Es a través del sufrimiento que las almas se van purificando, se van limpiando, se van limando, se van puliendo para entregarse total y plenamente a la voluntad de Dios. Porque es a través del sufrimiento que hay momentos en los que decimos, ya no puedo con esto, Señor. Ya no puedo. Es el momento en que yo me derroto y me doy cuenta que lo que yo he hecho no me ha ayudado. Que mis fuerzas se han acabado. Y que lo único que puede actuar ya en mí es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido así?
Probablemente hoy te sientas así. ¿Cuántas veces le has dicho esto al Señor? Ya no puedo con esto, Señor. Ya no sé hacia dónde caminar. Y es algo que el Señor espera que le digamos. Ya no puedo, Señor. Sin ti no puedo seguir adelante. Y dice el diario que el Señor nos dice que le damos mayor gloria a través de nuestra paciente sumisión a su voluntad. Y muchas de las veces nos desesperamos, nos cansamos, nos agotamos, porque las cosas no se dan como esperamos. Y lo último que tenemos es paciencia y sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces le exigimos, le reclamamos, le gritamos para que se hagan las cosas como yo quiero que se hagan? Y no soy sumisa, no soy paciente a la voluntad de Dios. Y dice el Señor, si sometes tu voluntad a la mía, atraerá sobre ti mi gran complacencia. Atraerá sobre ti todas las gracias, las bendiciones y lo que necesitas para seguir adelante. Pero ¿cómo vamos a tener paciencia, hermanos? ¿Cómo vamos a someternos si no queremos vivir en su santa voluntad? Si no queremos aceptar la pasión, ni queremos morir a todas esas cosas que nos siguen atando al sufrimiento. ¿Cómo vamos a ser pacientes y sumisos a la voluntad de Dios si estamos queriendo hacer mi voluntad y no la voluntad de lo que Él quiere o Él pide? Así es como muchas veces vivimos, solamente en la pasión, en el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento. No queremos salir de ahí. Pareciera que es la manera más cómoda de vivir, cuando todos sabemos que vivir en el sufrimiento no es cómodo, que vivir en la pasión no es la mejor manera de vivir. ¿Cuántas veces nos resistimos a morir a esas faltas, a esos pecados, a esos errores, a esas cosas que no le agradan al Señor? ¿Cuántas veces? O quizá el día de hoy te estás resistiendo a morir a todo eso que no te va a permitir resucitar. Resucitar para llegar a la plenitud total con Dios. Esto es resucitar, hermanos. Yo no sé en qué momento esté tu vida. No sé qué es lo que estés viviendo el día de hoy. Dios lo sabe. Dios lo conoce. Y te pide que seas paciente, que seas sumiso a su voluntad, que no desesperes, que no desanimes, que no te sientas que Él te ha abandonado, porque en ningún momento te ha abandonado.
Hace tiempo recuerdo yo que yo me sentía sola, abandonada del Señor. Prendo la televisión y en uno de esos canales católicos alguien empieza a hablar del sufrimiento, de la enfermedad, y dice que donde hay un enfermo está Cristo. Que donde hay un enfermo, la gracia de Dios se derrama de manera especial. Yo pensaba, ¿cómo es que esto sucede dentro de tanto sufrimiento? No lo creía, hermanos. No lo aceptaba. Cuando me fui dando cuenta que esto era verdad, cuando me daba cuenta que todo lo que pasaba dentro de ese sufrimiento no podría ser soportado por mí si no fuera porque Dios me estaba sosteniendo, fue cuando me fui dando cuenta que verdaderamente ahí donde estaba el enfermo estaba Cristo y que las gracias se derramaban grandemente. Yo sé por experiencia propia que no es fácil estar viendo al ser que amamos acabarse día a día. No es fácil verlo como una vela que se va consumiendo poco a poco. Es muy doloroso. Es un dolor que traspasa el alma. Es un dolor como el que sufrió nuestra Madre Santísima cuando vio a su Hijo flagelado, escupido, humillado, golpeado. Ese dolor que seguramente le rasgó el corazón, pero que sin embargo ella estaba ahí como esa madre amorosa para apoyar a su hijo, apoyarlo en esa misión que iba a llegar hasta el último momento para salvarte a ti y para salvarme a mí. La Virgen sabía que por eso estaba su hijo viviendo esa pasión y por eso ella fue co-redentora de la pasión del Señor. Porque ¿a quién le pudo doler más que a María ver a su hijo en esas condiciones? Quienes hemos tenido el dolor de perder un hijo, nos acercamos tanto a María, nos asimilamos tanto a ella en el dolor, experimentamos muchas de las cosas que ella experimentó cuando vio a su hijo viviendo esa pasión y esa muerte. Y cuando nosotros nos damos cuenta que ese ser amado está en una vida eterna, en una plenitud con el Señor, nos llenamos de alegría por su resurrección y al mismo tiempo resucitamos, pero porque creemos y amamos a Dios, porque sabemos que lo que Dios permite es para algo mejor. Yo sé que esto no es fácil, pero ante los ojos de Dios es posible vivirlo así. Por eso, hermanos, yo les invito a que estos días que vienen acompañemos al Señor. Y si estamos viviendo un dolor, una enfermedad, una pasión, si estamos viviendo la pasión, la unamos a la pasión del Señor y veamos las grandes maravillas que va a obrar el Señor en ti y en tu familia.
Es la oportunidad que tenemos. Es la oportunidad de unir mi pasión a la pasión del Señor. Es la oportunidad que tengo de morir a esas cosas que a Dios no le agradan de mí, que a mí no me agradan de mí misma, para resucitar y ser un hombre o una mujer nueva. Eso es, hermanos. Eso es lo que hoy te quiero compartir sobre esto, que el Señor va a vivir y que tú también lo puedes vivir, si así lo decides. Muchísimas gracias. Te ofrezco mi oración y mi comunión cuantas veces me sea posible. Si este tema ha sido algo que verdaderamente te sirve, compártelo, coméntalo, llévalo a aquel que creas que lo necesita. El Señor se vale de personas que a veces no conocemos mucho, pero que lo amamos mucho, para hablar y decirnos esas palabras de amor y de consuelo que Él nos quiere regalar. Muchísimas gracias. Síguenos escuchando en nuestro canal Misericordia y Fe. Comparte este programa, este tema con quien creas que lo necesita. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de